Mi nombre es Carlos, y hasta el día de hoy, no puedo borrar de mi mente la inquietante experiencia que viví en el campo. A pesar de mis esfuerzos por hacer entender a mis padres el peligro que siento, parecen incapaces de comprender la gravedad de la situación. Pero yo sé lo que vi aquella noche, y aún me aterra la idea de que mis padres se encuentren con la misma amenaza. Desde que era pequeño, siempre he sentido un profundo temor al campo durante la noche. Una sensación fría y oscura se apoderaba de mí, haciéndome sentir observado por algo inquietante y desconocido. Nuestra familia ha dedicado generaciones al cultivo y a la crianza de animales en nuestro extenso campo. Cuidamos nuestras tierras con esmero, asegurándonos de que los cultivos prosperen y de que los animales estén en perfectas condiciones. Sin embargo, un suceso inexplicable trastocó nuestra rutina. Comenzamos a notar que los cultivos desaparecían misteriosamente durante la noche, como si fueran devorados por la oscuridad. Al principio, pensamos que se trataba de animales hambrientos, pero pronto nos dimos cuenta de que era algo más siniestro. El pánico se apoderó de nosotros y decidimos contactar a las autoridades locales. Sin embargo, incluso ellos quedaron perplejos ante lo ocurrido. En un lugar tan apartado, el robo de cultivos era impensable. A pesar de nuestras preocupaciones, las desapariciones cesaron temporalmente tras implementar medidas de seguridad adicionales. Cuando tenía 14 años, decidí enfrentar mi miedo y hacer un rondín nocturno por mi cuenta. Quería demostrar mi valentía y proteger a mi familia. Sin embargo, a medida que me adentraba en la oscuridad, una sensación de opresión se apoderaba de mí. La noche era silenciosa, salpicada por el crujir de los cultivos y el susurro del viento. De repente vislumbré una figura a lo lejos. Era como un perro, pero mucho más grande, y se erguía sobre sus patas traseras, mirándome fijamente con ojos brillantes. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el miedo me paralizó. Traté de iluminar la figura con mi linterna, pero en un instante, la criatura volvió a sus 4 patas y desapareció entre las sombras. Grité pidiendo ayuda y corrí de regreso a casa. Mis padres, vigilando a través de las cámaras de seguridad, acudieron rápidamente a mi rescate, pero su incredulidad fue evidente. A pesar de mis esfuerzos por explicar lo que había sucedido, no lograron comprender la magnitud del terror que sentí. Después de ese incidente, las desapariciones cesaron en el campo y la vida volvió a la normalidad. Me preparé para dejar el hogar y asistir a la universidad, pero antes de mi partida, decidí realizar un último rondín nocturno. Mientras caminaba por el campo en la oscuridad, la luna iluminaba débilmente el terreno y el viento susurraba entre los cultivos. De repente, la figura reapareció. La criatura, similar a un perro pero de enormes dimensiones, se alzó sobre sus patas traseras, emitiendo un aullido gutural que heló mi sangre. Mi cuerpo se llenó de pánico y, al intentar iluminarla, la criatura desapareció nuevamente en la oscuridad, dejando solo un eco de su presencia en la noche. Corrí de vuelta a casa, temiendo por la seguridad de mis padres. Al revisar las cámaras de seguridad, no encontré rastro de lo sucedido. A pesar de mis intentos por explicarles, mis padres no lograron comprender la gravedad de la situación. Mientras me dirigía a la universidad, el temor por la seguridad de mis padres persistía en mi mente. Temía que se encontraran con la misma criatura en las noches del campo y que su seguridad estuviera en peligro durante sus rondines nocturnos. El recuerdo de aquella criatura, erguida y amenazante en la oscuridad, me atormentaría durante mucho tiempo. Desde mi infancia, he tenido una fascinación por la vida en el campo. El aire fresco, el olor a tierra húmeda y el paisaje sereno siempre han ejercido sobre mí un atractivo inexplicable. No es de extrañar que, cuando tuve la oportunidad de pasar un verano en la granja de mis abuelos, la aceptara con entusiasmo. Lo que experimenté allí fue mucho más de lo que había imaginado. La granja de mis abuelos se ubicaba en lo más profundo de las colinas, rodeada por extensiones interminables de campos verdes y bosques exuberantes.
El sonido de los grillos por la noche y el aroma a flores silvestres se convirtieron en la banda sonora de mis días. Desde el amanecer hasta el anochecer, me sumergí en las tareas de la granja, ayudando con las labores agrícolas y cuidando a los animales. Sin embargo, algo en el campo parecía estar siempre en movimiento, más allá de la vida cotidiana en la granja. Desde el primer día, escuché murmullos entre los lugareños sobre un espíritu misterioso que rondaba los campos cercanos. Al principio, solo lo tomé como una historia de fantasmas común en un lugar rural, pero a medida que pasaban los días, empecé a notar pequeños indicios de su presencia. Una noche, mientras estaba en el granero, ocupado alimentando a los caballos, escuché un susurro suave que parecía provenir de los campos circundantes. Al principio, lo atribuí al viento que soplaba a través de los árboles, pero pronto me di cuenta de que era algo más. Decidido a descubrir la verdad, me aventuré hacia los campos con una linterna en la mano. La luna brillaba sobre los campos abiertos, pintando el paisaje con un brillo plateado. A medida que avanzaba entre las hileras de maíz, el susurro se intensificaba, transformándose en un lamento lastimero que parecía desgarrar el silencio de la noche. Mis pasos se hicieron más lentos y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de presencia misteriosa habitaba estos campos? Fue entonces cuando lo vi. Una figura etérea, apenas visible a la luz de la luna, se deslizaba entre las filas de maíz. Su forma estaba envuelta en una especie de luz tenue y dorada, que se movía con gracia y elegancia a través de la vegetación. Aunque su apariencia era etérea, su lamento resonaba con una tristeza profunda y palpable. Intrigado y un tanto temeroso, me acerqué lentamente, tratando de no asustar a la figura. A medida que me aproximaba, pude distinguir rasgos humanos en su silueta. Un vestido largo que ondeaba en la brisa nocturna y un rostro pálido que reflejaba la agonía. Sus ojos, llenos de un dolor inexpresable, me miraban con una intensidad penetrante. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, tratando de no perturbar su presencia. La figura se detuvo y, por un momento, pareció considerar mis palabras. Luego, con un suspiro lamentoso, desapareció lentamente, dejando solo un eco suave que se desvaneció en la noche. Regresé a la granja, asombrado por lo que había presenciado. Durante los días siguientes, investigué la historia de la región y descubrí que hace décadas, una joven había perdido la vida trágicamente en un accidente en los campos de maíz. Su espíritu, según la leyenda local, aún vagaba entre las filas de cultivos, lamentando su destino y buscando paz en el más allá. Mi estancia en la granja de mis abuelos cambió después de ese encuentro. Aprendí a respetar la presencia de lo desconocido y a valorar las historias que trascienden generaciones. Aunque la figura etérea y su lamento me persiguieron en mis sueños, también me dejaron con una profunda apreciación por la conexión entre la vida y la muerte, entre la tierra y los espíritus que la habitan. Hace unos años, cuando era un niño en Colombia, escuchaba cuentos inquietantes sobre encuentros con duendes en los campos. Los relatos se transmitían de generación en generación, y aunque muchos los consideraban simples leyendas, mi experiencia personal me llevó a creer en la posibilidad de que estas criaturas traviesas y malévolas realmente existieran. Mi historia comienza en una cálida noche de verano. Como solía hacerlo durante las vacaciones escolares, me encontraba con mis amigos en la casa de mi abuela, que estaba rodeada de vastos campos verdes. La casa estaba ubicada en una zona rural, lejos de las luces de la ciudad, lo que hacía que las noches fueran oscuras y misteriosas. Esa noche, mi curiosidad y valentía infantil me llevaron a aventurarme más allá del jardín y adentrarme en los campos aledaños con un grupo de amigos. Mientras caminábamos por los campos, las historias que habíamos escuchado sobre los duendes rondaban en nuestras mentes. Según la leyenda, los duendes colombianos eran seres pequeños,
con sombreros cónicos y ojos centelleantes. Se decía que eran criaturas traviesas y, en ocasiones, maliciosas, que disfrutaban jugando peligrosos juegos con aquellos que se aventuraban en sus territorios. Nuestros corazones latían con fuerza en la oscuridad de la noche, y cada ruido inesperado nos hacía saltar de miedo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar risas leves y susurros provenientes de la distancia. Aquellos sonidos nos pusieron aún más nerviosos, pero decidimos seguir adelante en busca de emociones. De repente, un destello de luz iluminó el camino frente a nosotros. Nos detuvimos en seco y observamos con asombro cómo un pequeño ser vestido con un sombrero puntiagudo aparecía ante nosotros. Sus ojos brillaban como dos luciérnagas en la oscuridad. Era un duende, y no había duda de ello. El duende nos miró fijamente, y por un momento, el silencio se apoderó de todos nosotros. Luego, con una risa aguda y traviesa, comenzó a correr en círculos a nuestro alrededor. Intentamos seguirlo, pero era increíblemente rápido y ágil. Se burlaba de nosotros, jugando al escondite en medio de la oscuridad. A medida que avanzaba la noche, tuve la sensación de que más duendes acechaban en la oscuridad. Aunque no éramos capaces de verlos claramente, sentíamos sus presencias juguetonas moviéndose a nuestro alrededor. El sonido de sus risas se mezclaba con el suave susurro del viento, creando una sinfonía misteriosa que nos envolvía. A pesar de nuestros intentos de comunicarnos con ellos, parecían estar en un mundo diferente, ajeno al nuestro. Nos limitábamos a percibir su energía traviesa y a notar su persistente presencia en la penumbra de la noche. Nuestra emoción inicial comenzó a dar paso al agotamiento y la preocupación. Nos dimos cuenta de que los duendes no eran simples seres folclóricos, sino criaturas reales y misteriosas. No sabíamos si eran amigables o peligrosos, y eso nos inquietaba. Decidimos retroceder y regresar a la casa de mi abuela, pero los duendes parecían no querer dejarnos ir. Continuaron sus juegos y travesuras mientras intentábamos encontrar el camino de regreso. Cada vez que pensábamos que habíamos escapado, aparecían nuevamente, como si estuvieran decididos a mantenernos en su dominio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logramos encontrar el camino de regreso a la casa de mi abuela. Entramos en la seguridad de su hogar, sintiéndonos aliviados y aterrorizados al mismo tiempo. Nos dimos cuenta de que habíamos tenido un encuentro real con los duendes de los campos colombianos, y no sabíamos si habíamos sido sus juguetes o simplemente testigos de su mundo secreto. A medida que pasaron los años, recordé esa noche con claridad y asombro. Los encuentros con los duendes en los campos de Colombia se convirtieron en una experiencia que nunca olvidaría. Aunque no puedo afirmar con certeza si eran seres míticos o criaturas reales, lo que sí sé es que aquella noche me hizo creer en la magia y en la posibilidad de que existan secretos misteriosos en el mundo que aún no comprendemos por completo. Los relatos de duendes en los campos colombianos siguieron circulando entre los lugareños, y cada vez que los escucho, no puedo evitar sonreír y recordar mi propia experiencia. Aunque nunca volví a aventurarme en los campos en busca de duendes, siempre llevaré conmigo la sensación de asombro y maravilla que experimenté aquella noche, cuando el mundo de las leyendas se cruzó con la realidad en medio de la oscuridad de los campos colombianos. Fue en una noche oscura y brumosa, en el corazón del pueblo donde crecí, cuando viví una experiencia que cambió mi perspectiva para siempre. Yo, Mateo, siempre fui conocido en el pueblo por mi amor desmedido por la diversión y la juerga, incapaz de resistirme a una buena fiesta y a los placeres de la noche. Aquella noche, después de una ronda de bebidas en la cantina local, me dirigí tambaleándome hacia mi modesta morada, atravesando el espeso bosque que rodeaba mi casa. Fue entonces cuando, entre la niebla que envolvía los árboles, escuché un murmullo suave, como si las hojas estuvieran conspirando entre sí.
Sentí una mano posarse suavemente en mi hombro y me volví con sorpresa para encontrarme con una figura de mujer vestida de blanco, cuyos ojos brillaban con un misterioso encanto. Su presencia parecía calmar mi espíritu agitado, y su voz resonó en mis oídos, diciendo: «Sígueme, Mateo, hacia el corazón del bosque, donde yacen los secretos ancestrales». A pesar de mis dudas y mi estado de embriaguez, decidí seguir a esta enigmática mujer en la oscuridad de la noche. Mientras avanzábamos, la niebla se espesaba a nuestro alrededor, y el bosque parecía susurrar antiguos secretos en cada rincón. En un impulso nervioso, saqué un cigarrillo y traté de encenderlo, pero la misteriosa mujer me detuvo con una mirada grave y susurró: «No te detengas, Mateo, no perturbes los designios de la noche». Sin embargo, desafiando sus palabras, encendí el cigarrillo. En ese instante, algo cambió en el aire. Sentí un frío intenso recorrer mi espalda y mi conciencia se desvaneció en la oscuridad. Desperté en mi cama, empapado en sudor frío, con la sensación persistente de haber estado en los brazos de una fuerza oscura y misteriosa. Desde aquella noche, mi relación con la vida nocturna cambió drásticamente. Evité las bebidas fuertes y las fiestas, y me convertí en un defensor ferviente de las advertencias de los ancianos del pueblo sobre los peligros de dejarse seducir por los encantos de la noche. La historia de aquella misteriosa mujer se convirtió en un recordatorio constante de los límites difusos entre la realidad y la oscuridad que yace más allá de nuestra comprensión. Cada vez que la niebla se arrastraba entre los árboles, recordaba la advertencia de aquella noche y me sentía agradecido por haber escapado de su abrazo.